Adriana. ¿Adriana no ha llegado? Sí, pero ¿cuál es? Adriana Calvillo. Alondra. Norma Cienfuegos. Mayolo. María Delgado. Héctor Flores. Juanita Flores. Edgar Galindo. Rafael García. Dalia Garza. Diana Guerrero. María Herrera. Priscila Huerta. Esiel Luna. Adriana Maldonado. Emilio Márquez. Jaime Mireles. Yasmín Ramírez. David Reyes. Marisela Reyes. Mónica Rocha. Erika Rodríguez. Evangelina Rodríguez. Angelina. Está hablando de secreto. Noemí Salgado. Jairo Silva. ¿Ha llegado Jairo? Carolina Tavares. Oralia Torres. Daniel Veloz. Bien. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la tarea? Quiero que me las pongan ahí en esa mesa. Todas las tareas. Para hoy debieron de traer el cuestionario 4 y la reflexión 4, ¿sí? Cuestionario 4, reflexión 4. Pues los que tenían pendientes, pues también se deben haber traído. Bien. ¿Ya todos tienen sus tareas? Bien. Hoy vamos a estar hablando de la segunda epístola a los Corintios. La primera sesión hablamos sobre Gálatas, la segunda sesión, primera a los Corintios y hoy segunda a los Corintios. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuáles eran los temas predominantes en la epístola a los Gálatas? ¿Se recuerden? Habían perdido la fe, se habían desviado a otras doctrinas. ¿Qué más? Nada más eso. Que había unos judíos que querían imponer la ley y judaizarlo. Ok, que se hicieran la circuncisión. ¿Qué más? O les pregunto así por mí. Ya no estaban sometidos a la ley de los. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema? Cristo, la justificación, la gracia. Y luego vimos la primera epístola a los Corintios. ¿Qué temas abarca la primera epístola a los Corintios? La inmoralidad, el don de las lenguas, ¿qué más? Los dones. ¿Algo más? Bueno, pues ¿qué le hago? Hoy vamos hablando sobre la segunda de los Corintios, ¿sí? Como introducción. Ahora sí hice la letra más grande, no me pueden decir que no. Tienen que ayudar a leer porque dice.
carta muy difícil de escribir para Pablo, ya que tuvo que presentar sus credenciales como apóstol y fue reacio al serlo por su humildad, como siervo de Cristo, pero él sabía que era necesario. A medida que lea esta epístola intensamente personal, preste atención a las palabras de amor y exhortación de Pablo y prepárese a rechazar las falsas enseñanzas. Bien, ¿cuál es el tema central de esta epístola? El argumento central. ¿A qué? La consolación. ¿Qué es lo que acabamos de leer aquí? Falsas enseñanzas, pero previo a eso, ¿qué hace esta carta que ninguna otra tiene y lo hace diferente? Que Pablo presenta sus credenciales como ministro. Dice que es intensamente personal. De todas las epístolas de Pablo, esta es la más personal. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber algo sobre la vida de Pablo, esta epístola es la que más luz arroja sobre lo que Pablo sufrió, sobre lo que fue el ministerio de Pablo, cómo lo recibió. Entonces dice que fue muy incómoda para Pablo porque si algo tenía Pablo es que no le gustaba ¿qué? A Pablo no le gustaba presumir, ¿sí? No le gustaba creerse mucho, ni decir dónde graduó, ni nada, sino él dice, todo eso yo lo tengo por basura, ¿sí? Y la expresión que usa en Filipenses cuando dice esto, dice que todo lo tengo por basura, lo que Pablo quiere decir es, hice un inventario de mi vida y en ese inventario de mi vida me di cuenta que no he alcanzado el supremo llamamiento de Dios. Es decir, no he logrado cumplir la misión por la cual Cristo me tomó a mí. Qué interesante que Pablo hace ese análisis, ese inventario de su vida. Y tristemente eso es algo, para saber eso solamente tenemos que leer el texto en griego porque en español está totalmente mutilada esa traducción. Y lo único que dice es, no es que yo ya lo haya, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, eso es lo que dice en español, sino que prosigo a la meta. En griego lo que dice es, hice un inventario de mi vida y resulté falto. Eso es lo que dice. La riqueza que tiene el idioma en el cual Pablo escribe. Y es por eso que Pablo después presenta algunos de sus privilegios de nacimiento cuando dice yo soy fariseo, soy circuncidado al 8º día. Bueno, entre la carta de Filipenses, ese capítulo 3 para ser más exclusivos, y la segunda epístola a los Corintios es la que más nos revela acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos saber de esto? Bueno, está el bosquejo sintético, vemos que es la introducción, saludos iniciales, una expresión de agradecimiento por la bondad de Dios. Luego viene sobre la armonía del apóstol con respecto al problema de Corinto. ¿Y qué es lo primero que dice aquí? Dice, ¿sobre qué? El nuevo plan del apóstol Pablo. 2. Luego. Bien, Pablo dice que tuvo un encuentro con Tito y al tener ese encuentro con Tito es que recibió esas noticias. ¿Qué noticias? Bueno, habíamos comentado la clase pasada que Pablo, ¿dónde se había detenido 3 años en su tercer viaje misionero? ¿Dónde se detuvo? Van a decir, no lo vimos, está grabado. Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero, ¿se acuerdan? Predica ahí, luego en su tercer viaje misionero, él se detiene 3 años en Éfeso, que dijimos 3 inviernos, ¿se acuerdan? Y en Éfeso, y ya responde después de que le dije, Éfeso, hermano. Ok. Nada, estaba esperando que yo, sí, bien tiempo. ¿Y por qué Pablo, se acuerdan que en la primera epístola a los Corintios, Pablo le promete a la iglesia de Corintios que tienen un anhelo de regresar? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto la primera vez?
18 meses. Estuvo 18 meses. Después de eso, él se va, ¿sí? Él estuvo nada más 3 domingos predicando en la sinagoga y lo corrieron. 3 sábados, 3 fines de semana, dice. Pero después de ahí estuvo una casa al lado de la sinagoga. Ahí comenzó y tuvo el templo. Y ahí estuvo registrado por hecho. Pablo se va de ahí, termina su segundo viaje misionero, inicia de Antioquía su tercer viaje misionero y llega a la ciudad de Éfeso. Y ahí se estancó 3 años porque vio un crecimiento abismal. A tal punto que todos los escritores dicen que el trabajo más consolidado del ministerio del apóstol Pablo fue el de la iglesia de Éfeso. Entonces, justo en ese momento es cuando tiene noticias que se topa con Tito y le da noticias negativas, que dice, oye, fíjate que allá están diciendo que tú eres un cobarde, están diciendo que tú no eres un apóstol, están diciendo que en realidad tú eres un traicionero de la fe judía, alguien que traicionó a la fe judía. Y Pablo, lleno de emotividad, lleno de sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque él había invertido mucho tiempo en la iglesia de Corinto y les amaba. Lo que hace es escribir esta segunda epístola. ¿Desde dónde? Desde Éfeso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos la historia, así como lo estoy explicando, va a ser bien difícil que se nos olvide de dónde escribió cada epístola, cada persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos sucesos, cuando conocemos la historia, en base a la historia, nosotros podemos tener argumentos para poder ya no recordar el lugar, sino simplemente de analizar la historia, me va a ir arrojando esos resultados. Por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que Hechos tuvo que haber sido escrito antes del 70 después de Cristo? ¿Por qué creen? ¿Ya vieron Hechos? Unos sí, otros no, ¿verdad? ¿Por qué Hechos tuvo que haber sido escrito antes del 70 y no después del 70? Porque se lo atribuyen a Lucas. ¿Por qué? Porque se lo atribuyen a Lucas. Porque se lo atribuyen a Lucas. Lucas pudo no. Porque Lucas la historia de la iglesia. ¿Y dónde termina la historia de la iglesia? Lo que narra Lucas. Lo último que narra es Pablo siendo prisionero en Roma. En el 70 fue la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, si hubiera escrito después del 70, ¿ustedes creen que Lucas, como un gran investigador, el más formal de todos los escritores, el segundo mayor escritor, ¿sí?, de todo del Nuevo Testamento, se le hubiera pasado haber narrado esa historia en Hechos? Entonces esa es la evidencia más grande de que nosotros decimos la carta tuvo que haber sido escrita antes del 70. Si hubiera sido escrita después del 70, Lucas seguramente hubiese narrado la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque está contando la historia de la iglesia. ¿Y era importante para la iglesia la destrucción del templo? Claro que sí. Después de la destrucción fue cuando comenzó la diáspora, la persecución de todas las iglesias, que es justo donde se ubica Pedro cuando dice a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Entonces, cuando conocemos la historia y la analizamos, no necesitamos memorizar, ay, ¿de dónde escribió? Simplemente la historia nos va dando la referencia. Entonces, Pablo, al estar en Éfeso, escribe esta segunda epístola, le envía a los de Corinto y les dice que él promete nuevamente regresar. ¿Y cuándo regresa? Al final de su tercer viaje misionero. Después de que termina de estar de Éfeso, inmediatamente de ahí su palabra espiritual. La tercera parte del bosquejo que dice los elementos fundamentales en el ministerio apostólico. Dice la confianza del ministerio. ¿Qué más?
La recomendación, el pacto, el carácter, las circunstancias, la motivación y la conducta. Todo esto Pablo se pone como ejemplo, ¿sí? Diciendo cuál es la confianza que hay, que existe en el ministerio. Él dice, la confianza radica en el Señor. ¿Cuál es la recomendación? Dice, el no hablar con palabras deshonestas. Dice, el presentarnos aprobados, fieles. Y bueno, sobre cada una de ellas da una expresión. Luego vienen las exhortaciones del apóstol sobre la estabilidad. ¿Qué le dice a los de Corinto? Que depositen su confianza en él, porque él es un apóstol verdadero. Que se aparten del mal que ocasiona la división. ¿Sí? ¿Y qué más? Y dice que estén seguros en el... Entonces, número uno, confíen en mí, apártense de esos tramposos y arrepiéntanse, pecadores. Eso es lo que dice. Bien tranquilito el apóstol. Bien. Luego dice la explicación del apóstol sobre la petición de ofrendar para los santos. Les explica por qué deben de ofrendar. Y dice, les explica los principios establecidos de ofrendar. 2, ¿qué más les dice? Los propósitos particulares. Luego, la práctica fundamental. Y último, si ustedes son pastores y la iglesia no está enseñada a ofrendar, este es un buen pasaje, estos 2 capítulos, 8 y 9, para hablar de la ofrenda. Y aquí ya está la división, los principios, el propósito, la práctica y las promesas que rodean a la ofrenda. Saben que mi suegro, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Eleazar Jaramillo, algunos de ustedes le ha dado clases, no sé si cuánto tenga que no viene a dar clases, pero bueno, él dice que su papá, cuando ya terminó la etapa del ministerio, él quedó como pastor en esa iglesia, una iglesia que... Y el don Octavio, el papá de mi suegro, él era petrolero, entonces él recibía un salario, ¿sí? Él no tenía necesidad, como algunos dicen, de recibir ofrendas o recibir diezmos. Así que mi suegro siempre cuenta esto y nos enseña que él le decía a los hermanos, no es necesario que usted ofrende, no es necesario que usted diezme, ¿sí? Porque yo no necesito de nadie, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando mi suegro toma la iglesia, él se da cuenta que las ofrendas y los diezmos no es necesariamente para que uno tenga dinero, sino que detrás de la ofrenda y detrás del diezmo hay una enorme bendición para el que ofrenda y para el que diezma. Entonces, mi suegro dice que él tuvo que enseñar a la iglesia a ofrendar y a diezmar, no porque él tuviese necesidad, sino porque sabía que detrás del ofrendar y del diezmar había bendición para aquel que lo hacía. Entonces, esa debe ser la perspectiva de nosotros hablar acerca del diezmo de la ofrenda, especialmente aquí de la ofrenda. Entonces, Pablo habla sobre los principios establecidos, los propósitos particulares, la práctica como elemento fundamental y las promesas que rodean a esta. Bien, además, viene la gran defensa del apóstol Pablo sobre su ministerio o sobre la encomienda de su ministerio y habla de 2 cosas importantes. ¿Cuál es la primera? La autoridad de su apostolado y ¿habrá tenido credenciales el apóstol Pablo? Tenía autoridad. Y miren, vamos a estar viendo algo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes, cómo se imaginan a Pablo? Bueno, díganme. Alto, bajito de estatura, con mucha personalidad, sin personalidad, carismático. ¿Sí? ¿Se lo imaginan así? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Ok? Bien, muy bien.
Ok. Una persona que al llegar a un lugar, tal vez no llamaba mucho la atención, ¿sabes? Ok. Pero cuando hablaba, era cuando se activaba eso, ¿verdad? Sí, entonces, porque yo lo digo, eso es lo que a mí Ok. la percepción que me dio, no tanto la percepción física, sino la percepción vista. Ok. Ok. Miren, la mayoría como era que este hombre era un hombre que no tenía personalidad. La misma epístola menciona algo sobre eso. Dicen que era un hombre que pasaba desapercibido. Era un hombre que posiblemente era bajo de estatura y por el problema que nadie sabe cuál era el aguijón que tenía, pero posiblemente tenía un problema, ya pues algunos creen que era la vista, otros dicen que era un poco encorvado, que tenía un problema con la columna, ¿sí? Y en esta epístola, una de las artimañas que usan quienes engañan, le hacen ver a los de Corinto que Pablo no tiene la autoridad ni la personal de los otros apóstoles. Y también es una incógnita saber cómo era Juan, cómo era Pedro, pero el primero que se nos viene a la mente, el de más personalidad, es Pedro. Que Pedro a donde iba, lo tenían que identificar con Cristo. Y un hecho está de que cuando Pedro niega a Jesús, la gente se dio cuenta que él era uno de los que andaba con Jesús y a nadie más lo evidenciaba. O sea, eso habla de que Pedro tenía mucha personalidad, mucha presencia, que no pasaba desapercibido. Y es lo que es en esta etapa de esta carta, Pablo responde porque les dice, les da a entender, ustedes creen que yo no tengo personalidad y que no tengo autoridad, pero les da una cachetada. Dice, ustedes me escucharon predicar y en ese escucharme predicar, ustedes recibieron sanidades, milagros. Y entonces Pablo comienza a dar una cátedra de esa autoridad y dice, la autoridad de mi apostolado es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y les dice, y yo no necesito cartas credenciales, porque en ese tiempo todos los grandes maestros judíos viajaban con cartas de recomendación, ¿sí? Es lo que en la actualidad nosotros necesitamos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, o pastor, tuvo que haber hecho una carta para entrar aquí, verdad? Cuando llevan su carta de recomendación, o cuando acceden a un trabajo, ustedes llevan su título, una carta de recomendación, o una carta de su trabajo anterior, ¿verdad? No sé, que les avale. Bueno, Pablo en ese tiempo se usaba, las cartas de recomendación eran esenciales. Incluso Pablo tenía y las usaba. ¿Se acuerdan cuando él iba rumbo a Damasco, que tuvo aquel encuentro con el Señor? Él ya tenía las cartas, ¿sí? ¿De quiénes? Del Sanedrín, ¿verdad? ¿Para qué? Que les acreditaba poder perseguir a la iglesia. Incluso la epístola a Filemón es una carta de recomendación de quién a quién. Pablo. ¿A quién? A Onésimo. Onésimo para entregársela a Filemón. Entonces, Pablo le dice a Onésimo, porque Onésimo le había robado a tu amo. Y Pablo había considerado, había visto que Onésimo era útil para el ministerio. Y le dice, me gustaría que te quedaras conmigo, pero tienes que restaurarte, tienes que ir a pedir perdón a tu amo, porque él sigue siendo tu amo. Onésimo era un esclavo. Entonces Pablo le da, y esa carta que vemos de Pablo a Filemón es una carta de recomendación sobre Onésimo. Las cartas de recomendación eran muy utilizadas en ese tiempo. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice, mis cartas de recomendación son Espíritu Santo. ¿Acaso no recibieron la salvación? ¿Acaso no conocieron, no tuvieron un encuentro personal con el Señor? Y le dice, mis cartas de recomendación son ustedes. Qué manera tan bonita de defender el ministerio. Nosotros cartas de recomendación son los alumnos del Instituto Bíblico.
Vete. Pero así no. Y bien, luego dice los deseos prácticos del apóstol para la iglesia. El deseo de que todos lleguen al arrepentimiento, que todos, el deseo de ejecutar los planes mencionados, es decir, de poder ir con ellos, y el deseo de que sean bendecidos. Bien. ¿Cuál es el propósito de la epístola? ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? El propósito definitivo de esta epístola fue el afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol, así como el de refutar a los falsos maestros que habían aparecido en Corinto. Bien, ¿qué más? Alarguir. Su ministerio. Pablo abre su corazón, dando su profunda emoción. Confiesa su gran amor por los corintios, su ardiente celo por la gloria de Dios, su lealtad sin componendas hacia la verdad del Evangelio, su ardorosa indignación al enfrentar a aquellos que se destruyen en la fraternidad entre los miembros de la iglesia. Ok. Pablo, ¿por qué defendió su ministerio? ¿Ustedes creen que era necesario hacer eso? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se han quedado callados? Que es necesario, como dicen el dicho, para ganar. ¿Alguno de ustedes ha pasado? ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces, de verdad. Muchas veces he tenido que callar para ganar. ¿Sí? En muchas ocasiones nada nos podría costar sacar todos los títulos y los estudios y trayectoria, pero a veces es necesario, lo mejor es guardar silencio. ¿Por qué Pablo aquí no guarda silencio? Porque Pablo considera que el guardar silencio en esta ocasión haría que se perdiera toda la iglesia que estaba en Corinto. Aunque Pablo presentó su defensa, a lo mejor ya era demasiado tarde para muchos. Muchos ya se habían dejado envenenar por las enseñanzas de los falsos maestros, pero sí creo que Pablo, al escribir y mostrar sus credenciales, sí pudo lograr ganar a otros o convencer a otros para que siguieran en el Evangelio. El día que nosotros vayamos a hablar o vayamos a defender nuestro ministerio o algo que Dios nos ha dado, tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy objetivos cuando hacerlo. Si es contra un necio que quiere desacreditarte, el proverbista dice que con el necio es mejor guardar silencio. En los evangelios dice que no hay que darle las perlas preciosas a los cerdos, no sé qué, estos las rompan. ¿Sí? Pero cuando es en beneficio de la iglesia y hay más personas de medio, aquí hay que ver si es prudente hacer una defensa. Pablo en esta ocasión considera prudente porque no estaba en juego su ministerio, lo que estaba en juego eran las almas de Corinto. ¿Sí? Entonces es parte de su propósito y el tema central de la epístola dice, de todas las cartas de Pablo, esta es la más personal e íntima. ¿Por qué? Porque revela su corazón, abre su corazón y por primera vez menciona todo lo que ha sufrido, por lo menos una extensión muy grande de lo que ha sufrido. Para mí hay 3 epístolas muy emotivas donde vemos a Pablo que deja de ser aquel hombre rudo, como algunos lo catalogan, y una de estas epístolas es Corinto, la segunda a los Corintios. Otra es cuando dice en Filipenses, y la otra es, y la más emotiva de todas para mí, es la segunda epístola de Timoteo, cuando Pablo ya está a punto de morir, es la última epístola que escribe, y vemos la necesidad de la persona que dice, nadie me ha apoyado en los juicios. Pablo seguramente estaba en las cárceles frías de Roma, donde había muchas goteras, dormía en una paja, esa paja estaba húmeda,
Entonces es por eso que Pablo posiblemente le pidió el capote. El capote era como un cobertor, un poncho. Dice, y tráeme los pergaminos. Y cuando tengas oportunidad, ven a visitarme. O sea, vemos ya a Pablo totalmente vulnerable. Sabía que su muerte estaba cerca. Y bueno, estas 3 cartas vienen a ser la trilogía de las cartas más personales y más emotivas que el apóstol Pablo escribe. Dice, en ella él abre el corazón y declara que su amor por los corintios, aunque algunos hayan sido críticos en extremo y mutables. Mutables es cambiantes. Es decir, cuando Pablo estuvo con ellos le mostraron su amor y ahora que se va, habían cambiado. Mutables en su afecto por él. El tema principal es sintetizado por James. En el proceso de la defensa de Pablo surgen 3 temas principales. ¿Cuáles son? Muy bien. 2. Y 3, él procuró defender su autoridad apostólica, un tema real encontrado en la epístola podría ser, Cristo es el consuelo de Dios para los creyentes. En base a estas 3 situaciones, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con la expresión del gozo por la respuesta de los corintios. La segunda tiene que ver por la ofrenda, por el compromiso de la ofrenda que levantaban los cristianos para los hermanos de Judea, y el tercero es para defender su autoridad apostólica. Lugar y fecha de composición. ¿Qué dice? Por causa de una revuelta Efectuada por los plateros, Pablo partió de Éfeso rumbo a Macedonia en la primavera del 56. Bien. Luego dice que durante el viaje hizo un alto en Troas, esperando encontrarse con Tito para recibir noticias acerca de las condiciones de la iglesia de Corinto. Al no encontrar a Tito, Pablo prosiguió a Macedonia, preocupado obviamente por la seguridad de Tito. Y aquí fue en Macedonia donde encontró a Tito, quien le trajo buenas noticias acerca del bienestar de la iglesia. Es decir, la iglesia está creciendo, pero ¿cuál era la mala noticia? Que había un grupo que estaba, ¿qué? En oposición a Pablo y su apostolado. Es decir, la iglesia después de que la dejaste ha crecido, hay más creyentes, pero hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Este grupo de falsos maestros que estaban en contra de Pablo y de su apostolado. Entonces, Pablo escribió una 4ª carta, segunda a los Corintios. Pablo hizo su 3ª visita a Corinto en el invierno de 56 al 57. ¿Sí? Entonces, por Macedonia entendemos la región de Éfeso. Okay, la revelación de Cristo en esta epístola. Bien, Jesucristo es el centro de nuestra relación con Dios. Es lo que Pablo revela en esta epístola. Dice, todas las promesas de Dios encuentran su afirmación ¿en quién? Y decimos amén a esas promesas. Y es lo que dice en el 1, 19 al 20. ¿Sí? Jesús es el sí de Dios para nosotros y nuestro sí hacia Dios. Solo en Cristo vemos la gloria de Dios y solo en Él somos ¿qué? Transformados por esta gloria. Porque Cristo es la verdadera imagen de Dios. ¿De qué otra manera se ve Cristo revelada en esta epístola? Dice, Dios vino ¿a quién? En Cristo. ¿Y qué más dice? Consigo mismo. Y luego dice, Jesucristo también es el centro de nuestro servicio a Dios. Proclamamos a Jesús como Señor y a nosotros mismos como. Eso es parte de la revelación de Cristo. Vemos también que dice, voluntariamente compartimos, no solo que sino también su muerte. Y ahí viene, también dice su decisión de mostrar débil para que otros puedan experimentar la fortaleza de Dios.
enriquecidos. Esto se ve reflejo en la vida del apóstol Pablo. Pablo dice, yo me he hecho débil, ¿sí? Vamos al capítulo 13. ¿Qué dice el 13:3? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Bien, el 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Decían que Pablo era un débil, ¿sí? Lo que habíamos dicho hace un momento, que era débil, incluso que hasta cierto punto era cobarde. Y Pablo dice, es que yo soy débil en Cristo, ¿sí? Yo soy débil en Cristo, y viene el argumento, ¿qué dice? El 12:9. Y ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo lo que dice es, yo lo único que hago al verme a ustedes débil, yo lo que estoy haciendo es lo que Cristo hizo, ¿sí? Cristo también fue subajado, fue humillado, y dice, pero así como Cristo se hizo débil para morir por nosotros, dice que Él vivirá, ¿sí? Él vive. De igual manera, Pablo dice, así como Cristo, yo también viviré. Entonces, a Pablo no le afectaba el vituperio que le hacían, sino que él siempre respondía en base a que era semejante a Cristo. Y dice, su disposición de hacerse pobre para que otros puedan ser enriquecidos. ¿Qué dice el 8:9? Bien, entonces Pablo exactamente para contar su historia usa una pequeña analogía en Jesús, una comparación, haciéndose él mismo ver como un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, yo también cuando estuve con ustedes, dice, en alguna ocasión les faltó algo, les pedí algo, les robé algo. Pablo dice, yo en todo momento estuve trabajando para no ser carga a ustedes. Entonces usa la analogía en el aspecto de que así como Cristo se empobreció, Pablo también nunca usó su autoridad como autoridad sino que siempre manejó un perfil bajo. ¿Para qué? Por amor a los corintios, ¿sí? Entonces aquí se ve reflejado Cristo manifestado, revelado en epístola. Luego dice, experimentamos su debilidad, pero también su fuerza al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego vemos la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la revelación del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Él. Muy bien, ¿qué más? La presencia del Espíritu Santo es una garantía de los glorificados que un día recibiremos. La obra del Espíritu Santo se hace presente en la cautivación interior, la lucha espiritual. Lucha espiritual y las señales, prodigios y milagros. El ministerio de Pablo en Corintio. ¿Qué dice el 12:12? Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Decían, tú no eres apóstol, ¿con qué autoridad lo haces? Bueno, las señales que muestran los apóstoles son las mismas que yo he mostrado. ¿Y qué dice que su mensaje que incluía? Era con poder. ¿Qué era? ¿Lo último? Con señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Hablando del poder que él tenía, pero aún así él manejaba un perfil bajo, ¿sí?
Esto podría referirse a cierto sentido de la presencia del Espíritu, o más probablemente al regocijo que el Espíritu nos da en la comunión con Cristo y con toda la gente que ama a Cristo. Miren, algunos de los megatemas que encontramos aquí en la epístola, ¿sí? El primero, pues bueno, se nos habla sobre las pruebas. ¿Y qué se nos dice sobre las pruebas? Se nos dice que Pablo experimentó ¿qué? Muchos sufrimientos, Persecución, un aguijón en la carne, en todo eso. Pablo afirma la fidelidad de Dios. La explicación que se nos da sobre las pruebas es que Pablo fue una persona que sufrió muchísimo en el ministerio, ¿sí? Pero aún así, aparte de sufrir, dice que él tenía un malestar, o tenía un problema de salud, a lo que se le llama un aguijón en la carne. Tenía que ser algo físico, un problema físico, por la expresión que dice un aguijón en la carne, ¿sí? Entonces, dice que había un malestar o un dolor crónico constante que azotaba su cuerpo, a tal grado que su cuerpo era vulnerable y era débil. Entonces, algunos dicen, ¿puede ser la vista? ¿Es algo físico? Sí, es algo físico. Pudo haber sido problemas con la columna, también pudo haber sido. Cualquier problema físico entraría aquí en la descripción, ¿sí? Bien, pero también se nos viene, o de la tercera columna tiene que ver con la práctica. ¿Qué dice? ¿Dios es fiel? ¿Su fortaleza es suficiente para cualquier prueba? Cuando vienen, Él nos comporta de manera que nosotros podamos hacer lo mismo. Lo mismo que ¿quién? Que Pablo. Dice que Pablo tuvo oposición, tuvo un malestar, pero al final del día, ¿qué dice? Pablo afirma la fidelidad de Dios. Luego nosotros con cualquier malestar y no vienen aquí a la escuela. No hacemos la tarea, no, les puedo seguir. Miren, mi esposa sabe, Pablo dice en el capítulo 12, dice que él 3 veces le pidió al Señor y que el Señor le dijo, pero no te lo va a quitar, bástate de mi gracia. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, yo tengo desviada la columna 10 grados. Y justo en estas fechas tengo un dolor crónico insoportable. Ayer tardé como 2 horas y media en dormir. Y mi esposa es testigo, yo soy testigo, han venido ministerios de sanidad. Y yo he pasado muchas veces hasta que yo entendí, no te voy a sanar. Yo entendí eso. No te voy a sanar. Siempre que tienes dolores, yo me hinco rodillas y lloro. Es como, para mí es como un estate quieto, no te me levantes muy, yo te bajo, ¿verdad? O como lo quieran ver. Yo creo que con Pablo era una situación similar. Porque Pablo tiene muchas relaciones, pero él considera que siempre voltear a ver a quién. A Dios. Yo aprendí esa lección de Pablo con ese dolor crónico que yo tengo. Lumbalgia, sí, es la situación, los discos, el nervio, es algo insoportable. Bueno, ¿qué sucede con esto? En una ocasión, y se los digo sin vanagloria, un buen amigo fue a predicar a la iglesia. David Daniel Salazar es un predicador que Dios lo usa mucho en sanidad. Entonces, cuando él llega a la iglesia, él manda a llamar a las personas que tienen problemas en la columna vertebral. Esa fue la especificación. Y yo estoy siempre en segunda fila, porque es donde estamos mi suegro, mi esposa y yo en la segunda fila, en una segunda fila. Y de repente mi esposa
Y yo nada más le volteo y le digo, tú sabes que esto no es de ir o no ir. O sea, yo ya recibí una indicación del Señor. Y me dijo, tú nada más pásale. Entonces pasé y créanme que llegué ahí donde pasé al altar, yo comencé a llorar y le pedí al Señor nuevamente con todo mi corazón. Entonces David está acá y recibe la sanidad y recibe la sanidad. Y viene David, me toca a mí, dura 5 segundos y se va. Y sigue llorando por más. Y dice David, tremendo, ¿qué onda? Somos camaradas. Aliviáname, ¿no? Algo así. Y así quedó. Entonces ya se acaba yo fui como la tercera, cuarta persona que me retiré porque pues yo estaba en obediencia, Señor. Entonces ya, me voy a mi lugar. David en ese tiempo, pues obviamente no conocía todo mi trasfondo, nada más nos conocíamos, teníamos una amistad en ministros y todo. Y ese que se hospedó en casa de mis suegros, y ese fue el primer año de casados, nosotros vivimos 6 meses en casa de mis suegros. Pues en ese tiempo vivíamos ahí. Y no, pues mi salir, los encargo, atiéndelos. Pues como a mí me gusta cocinar, yo cociné y ahí cenamos. Entonces, estábamos cenando ahí juntos y estábamos mi esposa y vamos a más espirituales. Y me dijo, oye, ¿cómo hiciste cuando oraste? Y David le dijo, nada más lo toqué y me retiré. Dice, porque yo creo que tú ya sabes, pero tu marido tiene un don. Y yo le había dicho eso a mi esposa cuando éramos novios, no me creyó porque pues, pensó que ya nada de espiritual, místico. Entonces, yo le dije que en una ocasión, cuando yo todavía estaba en el Divino Redentor en Inicio, vino el hermano Pascual, ¿se lo conocen? Es un evangelista, Dios lo usa en sanidad. Entonces, manda al altar y uno de mis amigos le dijo, oye, eres tu columna. Pues saben, con los que yo he vivido saben que es un problema que se dan cuenta, no pasa desapercibido. Entonces, yo no, hombre, yo no. Señor, perdón, ya sé que tú ya me dijiste que no. Y estando ahí, yo recordé, hacia Jonathan yo no le hice caso, yo ya pasé, yo le dije, Señor, pues yo sé que tú no me vas a sanar, pero pues dame aunque sea el don para sanar a otros, que otros no tengan este dolor que yo tengo. Y así quedó. Y yo estaba bien entrado, con mis ojos cerrados, orando, cuando de repente escucho que el predicador le dice, sí, háblale a él, sí, háblale a él. Los que han ido al Divino saben que es un templo grande, entonces había mucha gente en el altar. Yo creo que habíamos más de 200 personas en el altar. Y dice, háblale a él, y háblale. Pero yo estaba hasta en la orilla, porque esas ya estaban en la media luna. Y viene alguien y dice, hermano. Y le dice, ¡y tú! Y comienza a decir, Dios no te va a dar ese don que tú pediste. Así. Pero fue de verdad, hermano, fue una experiencia inolvidable. Me dijo, te va a dar el don de la fe. Y donde dice eso, hermano, yo sentí un calor como cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo, no en ningún culto, fue en mi casa como a las 11 de la noche orando ahí por el dolor. Yo estaba orando y ahí mientras estaba orando con el Señor, yo fui bautizado con el Espíritu Santo en mi casa a los 17 años. Entonces, yo recibo ese don y aquí viene el problema porque uno dice, bueno, ya sentí la convicción, la seguridad, pero ¿y ahora qué? Pues, ¿qué se hace? Ese chao, chirio, ¿cómo uso el don? ¿Sí? Yo era alumno de aquí todavía, hermano. Yo tenía 23 años, 22 años. Yo bien influenciado por Spider-Man, ¿no? Dragon Ball Z o Pokémon con la Pokébola. ¿Qué hago? Entonces no sabía cómo usarlo.
me puse a investigar. Pues bueno, ¿qué libro? Pues Orton, el que tenía aquí, ¿no? Del Instituto Bíblico de Teología Sistemática. Y él menciona que los dones están divididos en 3 áreas. Y está considerado como los dones de poder. Entonces, yo leo, pero aún así no me quedó muy claro porque no entendía lo que Orton estaba escribiendo, lo que decía del don. Y yo me puse a orar. Y justo cuando estaba en oración, vino como una visión a mi vida. Yo le pedí una explicación a Dios sobre cómo, qué hace ese don, cómo se usa, o qué. Y justo en esa visión, yo pude ver la silueta de un Moisés abriendo el mar rojo, ¿sí? Pude ver de un Elías haciendo caer fuego del cielo. Pude ver la silueta de un Josué deteniendo el sol en una zona, ¿verdad? Y ya cuando leí los pasajes, yo estos pasajes de Josué no lo conocía, hasta que ya lo leí y me di cuenta en realidad de qué es lo que significaba. Entonces, yo entendí que era un don de poder. Yo he orado 3 personas con cáncer y sanaron, ¿sí? Yo no sé cómo se usa ese don en realidad. Lo que sé es que cuando Dios pone en mí una carga pesada, sabe que sí puedo sentir el dolor de la persona, el lamento, la tristeza. Mi esposa de repente me ve puesta risa y risa y de repente veo algo y yo comienzo a llorar. Es una tristeza, pero es una carga. Entonces, en esas situaciones es cuando yo he visto que ese don se ha ejercitado. Volviendo a la plática con David, David le dijo, Diana, Ures tiene el don de la fe. Cuando yo me acerqué, yo tengo el don de sanidad, y cuando yo me acerqué a tocarlo, dije, él tiene más fe que yo. El problema no es cuestión de fe. El problema de su columna es un trato que Dios tiene con él. Entonces, cuando yo veo esta situación de Pablo, hermanos, de verdad, no les deseo a nadie, y estoy seguro que Pablo tampoco se lo deseaba a nadie, porque es un dolor terrible. Estos zapatos tienen que ser de goma, porque si usara zapatos duros, en 1 hora ya sentiría graves problemas con la columna. Y llegamos el sobrepeso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que al final del día, Pablo, con todos los problemas, con las aflicciones, él pudo decir, y no solo decir, sino afirmar. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Es que nosotros entendamos que Él es fiel, ¿sí? Él nos conforta de que nosotros podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, algo muy simple. Si ustedes tienen luchas, tienen necesidades, vaya a la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios, 10:13. ¿Qué dice primera a los Corintios 10:13? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Primera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Dice, no os ha sobrevenido ninguna, la Reina Valera del 95 más actual no dice tentación, dice prueba. Si usted busca en el lenguaje actual o NBI, posiblemente va a encontrar algo más relacionado con prueba que con tentación. Para nosotros no es lo mismo, pero en ese tiempo era la misma expresión con la que se usaba. Por ejemplo, para mí, tentación que mi padre ha hecho es una prueba. Ese fue el primer versículo que memoricé de la Biblia. Y fue exactamente cuando tenía 17 años que mi papá falleció. Entonces, así como yo les estoy contando cosas personales de mi vida que a lo mejor ustedes no sabían, ¿por qué lo hago? Porque Pablo es lo que hace en esta epístola. Mucha gente podría tener una admiración por Pablo, pero ya cuando
Pablo se va y alguien comienza a hablar mal de él, cuando la persona ya no está, es fácil perder la admiración de esa persona o recordar lo que les motivó en algún tiempo considerar a esa persona un buen ministro, un buen siervo. Pero cuando Pablo viene nuevamente a través de este epístola, no personalmente, sino a través de la epístola, Pablo le abre su corazón y les dice, y eso hizo que los de Corinto, los corintios pudieran apreciar y valorar el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado como cristianos que no tenemos que alardear de lo que hacemos, pero a veces el mencionar o el decir lo que hemos experimentado va a hacer que muchas personas se puedan identificar. Yo les comentaba a la hermana el testimonio que tiene la hermana. Me tocó ver lo de la campaña de usted. Y cuando lo abrí estaba testificando la hermana. Y yo digo, tan seria que se ve la hermana, ¿verdad? Pero tan callada que yo la veo ahí como alumna, así tan nice, ella así, ¿verdad? De lejos. Entonces, cuando uno comienza a tener un valor diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da cuenta que la persona ha sido regenerada y ha sido restaurada por Cristo. Ahorita ya que muchos me ven como maestro, enseñando en algunas escuelas, los jóvenes no creen que yo fui pandillero. Entonces tengo que quitarme la manga y decirle, no me crees, mira, aquí están mis quemadas de cigarro, aquí están mis cicatrices, los batazos, mis puños, lo que quieran ver. Entonces, pero a veces es necesario hacer o decir ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para confirmarlos en la fidelidad, en la fe de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer conmigo. Entonces tú ahorita ya ves a un Ures que es restaurado, un Ures transformado por el poder de Dios, pero ese Ures hace muchos años era un vándalo, era un tremendo, ¿sí? Entonces de igual manera eso respalda el que nosotros contemos nuestras vivencias, respalda la obra de Dios en nosotros. Obviamente si hemos cambiado. Si no hemos cambiado, metamos a Dios en el asunto. ¿Sí? Bien. Número 2. ¿Qué dice? La disciplina en la iglesia. ¿Qué dice sobre la disciplina en la iglesia? Pablo defiende en la disciplina de la iglesia, la moralidad y la pueden ser obviadas. La iglesia no debía tolerar ni actuar con demasiada severidad en cuanto a la administración de la disciplina. La iglesia debía restaurar a esa es la explicación de lo de la disciplina. Y la práctica, ¿qué es? Dice, la meta en toda disciplina en la iglesia debiera ser la que la corrección, no la venganza. Y esto cambia muchísimo el sentido, ¿sí? ¿Por qué se corrige una persona? A una persona se le corrige para restaurarla, pero hay personas que usan la corrección como un vínculo de venganza, ¿sí? Hacer pasar mal a la persona, o porque en alguna ocasión a uno de nosotros nos lastimaron, también queremos lastimar a otros, ¿sí? Dice, para que las iglesias sean efectivas, deben enfrentar y resolver ¿qué? No, es decir, no hacerlos a un lado. Dice, en todo debemos actuar con amor, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas más grandes que pueden venir a una congregación, hermanos? Que a ustedes no les gustaría que ese problema viniera a su congregación. ¿Cuál? División. Una división. ¿Y qué se hace con la división, hermanos? Este es un tema muy polémico. Éticamente, les voy a poner un ejemplo. Un pastor fue destituido como pastor, ¿sí? Ese pastor agarró una misión de 12 personas, 13 personas, y a un periodo de 1 año y medio ya eran un poquito más de 60 personas. Ya creció, ha habido fruto, se hace el Espíritu Santo,
comenzaban a crecer en la fe, las finanzas de la iglesia se acrecentaron, pero resulta que de un día para otro destituyen a ese pastor, ¿sí? Ponen a un pastor de la congregación que se había anterior, a él lo ponen como nuevo pastor. Entonces, cuando el pastor va y da el reporte final de las finanzas y todo para ya retirarse, la líder, ¿sí? La líder de la iglesia, el brazo derecho del pastor, le dice: hermano, pero ¿cómo ve si mejor usted hace cultos en otro lugar? Pues al final de cuentas usted fue el que se ganó a las almas, hermano. ¿Qué harían ustedes? ¿Hacen cultos o no hacen cultos? ¿Qué harían si ustedes estuvieran en esa situación? ¿No hacemos? ¿Sí hacemos? ¿Qué sería? Ahora vamos a la ética. ¿Qué sería lo éticamente correcto? ¿No hacer? ¿Que el pastor qué? Queda, pero ya eso es un hecho de que no se va a quedar. Ya se fue. Le están ofreciendo, la líder de la iglesia le está ofreciendo hacer cultos en otro lugar. Bueno, para empezar, la líder no tiene que tomar esa. Ya es un hecho. Ya le ofreció, le dijo: aquí ustedes están en el punto de que son el pastor o la pastora. ¿Qué decisión toman? Por una líder. ¿Ok? Porque la líder no tiene la responsabilidad. Él tiene que ir más arriba a la cual él se tiene que sujetar. ¿Ok? Entonces, la líder, si quiere, se puede ir, yo pienso, ¿verdad? Y sería en desobediencia también, porque no se puede ir así nomás. ¿Ok? Bueno, no sé lo que porque es que es así, o sea, el pastor no puede dejarse guiar por la líder. Éticamente no es. Y él se está haciendo sacado de ahí el coraje. Pero no hubo ningún motivo. Es que no es que sea un motivo. Ajá. O sea, no es que tenga motivos malos para ser sacado de ahí. Ajá. Un pastor maduro en la fe, ¿verdad? Y maduro espiritualmente, sabe que tiene que sujetarse a él. Ok, y ahí el sujetarse es que se siga jugando en esa iglesia, pero que ya no sea pastor. ¿O qué sería sujetarse? Pero yo podría ir a hacer ahora, o sea, levantar otra vez. Esperar la dirección donde Yo creo que es la estructura, desde abajo, los board of directors y todo, pero no, yo a mi papá le han dividido, tiene 38 años de ser pastor, le han dividido 2 o 3 veces, lo han querido sacar. Hace 11 años nosotros regresamos a empezar la iglesia y miré que todos estaban, y desde el LOC, desde el bajo, desde el condado hasta acá, el que venga y se ponga de pastor legalmente no puede sacar a mi papá. Okay. Tiene que votar todos los miembros. No entiendo a la pregunta. Tiene que haber una estructura. Mi papá fundó esa iglesia desde abajo hasta arriba y no para que venga alguien. Es la segunda iglesia. La primera vez lo sacaron, alguien lo puso de pastorear a una organización. Después vino otro, como había crecido tanto, y el nuevo pastor le dijo a mi papá que se fuera a meter paletas en el puente. Y mi papá, estamos hablando de 30, 35 años, le dolió y ya vino y Dios le volvió a hablar y fundó la iglesia donde estamos ahorita. Muy bien. Yo creo que no pueden venir a... Es que, acuérdense, la tomó como una misión, pero que los pastores titulares estaban en otro lugar. ¿Sí? No era empezar. Era una misión. Sí, era una misión con 12 personas. ¿Sí? Lo instituyen a esta persona como pastor, dura 1 año y medio, crece 60 personas y le dicen, sí, así, sin razón ni nada, ya no vas a seguir siendo el pastor. ¿Sí? Aquí, como no es una organización, no es una iglesia dentro de la Asamblea de Dios, no hay estructura como tal, como debería de haber, ¿sí? Entonces, la persona solamente le dice, tú ya no vas a ser el pastor. Tienes que entregar
las finanzas, porque el pastor era el quien tenía el dinero de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el pastor se presenta, entrega el dinero de la iglesia, ¿a quién? A la persona correspondiente que era la líder de la iglesia, no la pastora ni los otros. Tiene el brazo derecho quien le ayudó al pastor todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Sí? Y la pastora, cuando el pastor le pregunta, hermana, ¿qué pasó? Porque ni una despedida le hicieron de la iglesia. Y simplemente le dijeron a la iglesia, ya no va a ser pastor el hermano tal, ahora va a ser el hermano tal. Una persona que se había convertido en ese año y medio, ¿sí? Del ministerio del pastor. Entonces, la hermana, la líder, con ese pensamiento de decir, ¿cómo va a ser aquel nuestro nuevo pastor? ¿Sí? Y los otros que eran los pastores titulares se habían regresado a otro estado. ¿Sí? Entonces, nada más vinieron, destituyeron, pusieron otro y se fueron. ¿Sí me explico? Porque ellos eran quien daban la cobertura, por decir algo, ¿no? Como algunos le llaman. Entonces, la hermana le dice, hermano, la líder de la iglesia le dice, hermano, pues usted fue quien ganó las almas aquí. Esta iglesia duró una misión y usted en un año y medio pudimos ver crecimiento. Vamos a hacer cultos a otro lugar. Ese es el panorama. ¿Usted qué decide? Ok, hermano. Como dice el hermano, tienes que hacer cultos, pero yo creo que por no dañar la obra, lo más correcto es tomarte un tiempo, pedir la dirección de Dios. Después de eso, Dios te va a guiar a dónde vas a comenzar, pero no vas a sacar los almas de ahí. Sí. O sea, tú vas a empezar, yo voy a empezar de cero, así como Dios me dio esas almas, me va a dar más. Si las demás, las que se dan cuenta de las que yo me gané, que yo estoy otra vez empezando, van a seguir. Es que en definitiva la obra no es... Porque ese es el punto, la obra no es de uno. Entonces, tienes que tomar decisiones éticamente correctas para no afectar a tercero, pero también tienes que saber que tú fuiste llamado a crear de la palabra, no por el pastor ese que te puso, sino por la convicción que tienes tú con Dios. Entonces yo creo que puede ser una buena forma de decir, bueno, vamos a hacer cultos en otro lado, pero en su tiempo, como dice Emilio, en su tiempo, en su forma, y no necesariamente con la misma gente. Porque al final de cuentas el llamado te lo dio Dios, no te lo dio el hombre. Y el mismo Dios que te abrió esa puerta te va a abrir en otro lugar. El rebaño o las ovejas o las almas son de Dios. Entonces, una vez que ya te conocen tu ministerio, que ya saben cómo predicas o cómo enseñas, al saber que ya el hermano empezó otra obra en otro lado, pues yo voy a buscar. No vas a bueno, por ejemplo, fíjense, lo que dice el hermano tiene mucha lógica, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, al enterarse aquellas personas que tú estás abriendo, van a venir. Pero ya la culpa no va a ser sobre él. Porque él no se está llevando a nadie, no se está mintiendo, se está esperando la bendición de Dios. Ya si las personas saben Al regresar, continuamos con esto, hermano. Ya se quedaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que quiera el libro de las epístolas, quiero que venga y se anote aquí conmigo. 12.